Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Hace muy pocos días el mundo entero se conmocionó con la muerte de Britney Maynard, una joven de 29 años quien decidió quitarse la vida y además lo anunció a través de las redes, porque a sus 29 años quería morir dignamente. Estaba quejada de un cáncer cerebral terminal y ella no resistió, y eso generó de nuevo una controversia que no es de ahora, que data de hace muchísimos años. Cada que se presenta un caso de esta naturaleza, pues viene la polémica pública, además entre la ciencia y la ética, entre la ciencia y la moral, entre la ciencia y la religión. Parecieran dos mundos completamente opuestos, y para muchas personas evidentemente lo es. Porque, por ejemplo, el doctor Pedro Sarmiento, quien estudió Filosofía y Letras en la Universidad Javeriana Pontificia de Bogotá, él es de Bogotá, sacó un doctorado en la Complutense de Madrid también en Filosofía, pero es médico y tiene especializaciones en el Sagrado Corazón de Roma y también en el Rosario. Ha sido profesor desde hace muchísimos años en la Universidad de La Sabana, en la Universidad propia del Rosario. Y el doctor Mendoza, pues el doctor Mendoza es ampliamente conocido porque durante más de 40 años escribió para el diario El Espectador. Él es neurocirujano, es norte santanderiano en Colombia y tiene una posición muy distinta realmente a la del doctor Sarmiento. Él es presidente de la Academia Nacional de Medicina y al mismo tiempo es presidente de la Fundación Morir con Dignidad. Bienvenido, mi querido muchas gracias, doctor Mendoza. Muy amable. Doctor Sarmiento, muchas gracias por eso. Muchas gracias. Una precisión. Desde 1997, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en nuestro país, pero no hay reglamentación todavía, lo cual deja un espacio bastante amplio pues para todo tipo de situaciones. Se ha intentado reglamentarla, pero no ha sido posible porque los intentos que se han llevado a cabo han fracasado por distintas razones, casi todas de carácter moral o de carácter político, en el Congreso de la República. Antes estaba penalizada la eutanasia en Colombia. Sí, por supuesto, porque es un homicidio por piedad que tiene pena como cualquier otro homicidio. En realidad, lo único que distingue a la eutanasia del homicidio es la intención de aliviar a alguien de sufrimientos que no se pueden aliviar de otra manera, pero sigue siendo homicidio. Pero entonces en ese homicidio también incurriría el médico que facilita precisamente que el paciente evite dolores que son absolutamente insoportables. Por supuesto, y por eso la Corte Constitucional en 1997 dijo que ese médico, si lo hace a petición de la persona que va a morir, no de ninguna otra persona, y por esas razones no será perseguido, no será penalizado porque lo hace por un motivo digno de perdón, diríamos. Digno de perdón. Pero en ese caso, de todas maneras, ha habido, creo que, denuncias de algunos parientes cuando se considera que el médico no debió haber procedido a asistir por piedad a ese paciente terminal. Porque no está reglamentada la eutanasia todavía en Colombia. Porque no está legalizada, es decir, porque no hay una ley que aclare la sentencia de la Corte. Pero se sigue dando la eutanasia. Sí, sí, yo creo que sí. Hay muchos médicos que realmente... No sé, no estoy seguro de que sean muchos, porque además el médico puede poner objeción de conciencia si su conciencia, si sus convicciones no le permiten dar muerte a una persona. Él puede decirle al enfermo, usted lo solicita, pero yo no puedo hacer eso porque mis convicciones me lo prohíben. Tiene que estar en plenitud de sus facultades mentales. Sí, sí, se supone. No puede ser el papá, la mamá, no, un hermano. No, de ninguna manera. Es una decisión personal. Es una decisión personal porque sostenemos que el único dueño de la vida es uno mismo. Entonces nadie puede resolver sobre algo que me pertenece a mí.
Bueno, Tengo usted que ser acaba yo. de decir una cosa muy gorda porque va a ser el primer objeto de controversia. Sin duda. El dueño de la vida es uno mismo, nadie puede decidir por mí. En cambio, la posición de la Iglesia Católica, y también entiendo que es suya, doctor Sarmiento, es uno no es dueño de su vida. Dios es el único dueño de la vida y del fin de la vida. ¿Es correcto? Pues, doctor Arismendi, la posición que yo sostengo como profesor de bioética, esa puede ser afín a la posición de la Iglesia Católica, pero la posición que sostenemos como, digamos, los bioeticistas, los que educamos a los médicos en el escenario de la atención del cuidado en el final de la vida del paciente, no debe adscribirse a razones de tipo religioso, aunque las respetamos, por supuesto, porque pensamos que cuando una persona se adhiere a razones de tipo religioso, pues la fe ilustra lo que debe hacer, dependiendo de su credo. Ciertamente la Iglesia Católica se ha declarado de forma opuesta a la Práctica de la eutanasia. y a considerar que nosotros somos dueños de la vida como somos dueños de nuestro dinero. Y entonces los bioéticos, en su caso, Sí. bioeticistas, Sí, los bioeticistas eh, reconocemos algo elemental, algo que puede ser de alguna manera compartido por todos desde un discurso racional que no tiene ninguna, digamos, adherencia filosófica ni tampoco religiosa. La vida la recibimos como un don. Nosotros no la compramos, ni hicimos un gran esfuerzo por hacerla, tampoco nos la dieron nuestros padres. En esas preguntas profundas en torno a la vida y su destino y su origen, pues a mí me resulta más cómodo pensar que una inteligencia poderosa a la que llamamos Dios nos dio esa vida. Pero ¿qué digo que Dios no permitiría que una criatura suya, que Él creó, que Él quiere, por dolor, por absolutamente incapacidad humana de soportar durante largos años, si ya después de que recibió todo tipo de tratamientos, de quimioterapia, de radioterapia, tratamientos naturistas, todo lo que usted quiera, Sí. no funcionan y realmente la persona dice, no soy capaz, no quiero más, por favor quítenme esto? Me encanta su pregunta, doctor Darío, porque me permite destruir uno de los mitos en los que la sociedad se ha dejado meter, el de que el dolor es incontrolable. Hoy en día tenemos una batería de instrumentos farmacológicos y de atención paliativa que puede paliar muchísimo los dolores que antes no se paliaban. Dolores La clave está en el muchísimo. No todos, muchísimos. Algunos excepcionalmente, pero diríamos, y el doctor estará de acuerdo, el doctor Mendoza estará de acuerdo conmigo en que cerca del 95 o quizá más, 95% de los dolores aparentemente intratables son... Es muy alto el Yo no porcentaje. sería tan optimista. 80. Además hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta. El sufrimiento no es solo dolor. Hay otros sufrimientos y otros sufrimientos terribles que pueden llevarlo a uno a querer terminar con su vida. Aunque físicamente tal vez no le esté doliendo tanto. Aunque físicamente sí haya como quitarle el dolor físico. ¿A cuáles se refiere, doctor Juan Al Mendoza? dolor, por ejemplo, de una persona que se ve totalmente imposibilitada porque sufrió una lesión en su médula espinal, es decir, en la columna, y lo dejó paralizado desde El cuello boca para abajo. del cuello para abajo. Eso puede llevar a una persona a un desespero terrible. Así como puede que no. Miren ustedes el caso de nuestro buen amigo y ejemplo, el entrenador, ¿cómo se llama? El del Envigado de Medellín. Sí, que sufrió Juan exactamente Montoya. esa lesión, Montoya, que Profesor sufrió Montoya. exactamente esa lesión, pero no ha pedido de ninguna manera que le quiten la vida. ¿Por qué? Porque encontró una manera, una vía por la cual esa situación suya no es motivo de que él sienta que tiene una vida menos adecuada. Tal vez no sea la que él querría, pero él ha sabido capitalizar esa vida. Y la ha sabido sobrellevar. Ha sabido y con mucha sobrellevarla, dignidad y eso también. es profundamente admirable y profundamente respetable. Es decir,
no es ético recomendar la eutanasia, pero si alguien la quiere, la necesita, la ve como absolutamente indispensable, ese 15%, ese 10%... Mucho menos, perdóname, lo corrijo, menos del 10%, menos del 5%. Y ese 5% no tendría derecho... Existe la alternativa incluso de la sedación paliativa y de ese sufrimiento del que habla el doctor Mendoza. Es un sufrimiento que se puede tratar y que se puede dar un apoyo psicológico y a veces la grandeza anímica para afrontarlo. Estamos en una sociedad que no quiere hablar de sufrimiento, que no quiere hablar de la muerte, que huye a la muerte. Hablar del sufrimiento, doctor Sarmiento? Por supuesto, huye a la muerte, pero no reconoce que el sufrimiento es parte natural de la vida. Sufrimos en cada momento de nuestra vida. El sufrimiento nos ha hecho crecer. Si no nos hemos dedicado a hacer lo que hemos hecho en nuestras vidas, ha sido gracias a nuestro esfuerzo, y eso implica sufrimiento. Qué bueno que haya puntos de vista distintos para que todos reflexionemos, pensemos, compartamos o no la posición del uno o del otro, pero ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. El tema de la eutanasia en nuestro país, porque Colombia es de los pocos países donde se ha despenalizado. También Holanda, también Bélgica, algunos estados de los Estados Unidos, no todos, porque es que es la condición humana, o sea, estamos casi que frente a unos interrogantes y a unos dilemas insondables, casi que nuestra capacidad intelectual no da para comprender y llegar a la voluntad de ese ser supremo en muchas ocasiones. A ver, hay mucha gente que dice, doctor Sarmiento, si yo digo me quiero suicidar tomando alcohol, me quiero morir drogándome, acabando con mi vida porque es evidente que se va deteriorando y se va a morir la persona, eso es casi un suicidio deseado, buscado, muy bien, y no tratado. Esa es una clase, pero aquí ese lo hace por vicio, lo hace por comodidad, lo hace por una razón diferente, pero en los casos en que ponía, por ejemplo, el doctor Juan Mendoza, de esa persona que queda parapléjica, que es consciente, y está poniendo además el caso de una persona admirable, el profesor Montoya, pero esos otros casos donde la persona no aguanta y le han hecho todo tipo de tratamientos, lo que está pidiendo es que lo dejen descansar dignamente. ¿No hay una diferencia entre uno y otro caso? Por supuesto, claro que sí. Usted está haciendo mención de la necesidad y de lo que hoy en día tenemos, gracias a Dios, en un país como Colombia, la ley del cuidado paliativo, la necesidad de darle cuidado paliativo a esa persona, darle ese soporte, digamos, físico, psicológico, emocional, de familia, para que acepte y afronte el momento de su muerte de la manera más confortable posible, que sus dolores sean paliados al máximo. Pero eso no es igual a morir dignamente de ese proceso. Sí, acaba usted de decir una cosa fundamental. Es que ahorita estamos hablando de eutanasia, pero morir dignamente no es solo eutanasia. Yo sostengo que morir dignamente es morir como uno escoja, respetado en su autonomía para decidir sobre sus últimas horas. La eutanasia puede ser una forma de morir dignamente, pero no es la única. Al contrario, los cuidados paliativos, de cuya ley me alegro también mucho, porque los estaban negando algunas entidades con pretextos diversos, los cuidados paliativos son una forma de llegar a la muerte digna. Ahí hay una diferencia de fondo, ¿no? Importantísimo. Pero si usted me permite, claro, lo que me parece más importante que necesita conocer en este, hilar fino en esta problemática en torno al final de la vida, lo que necesita conocer la sociedad es la alternativa que hay, la gran alternativa. Claro, que la eutanasia no es la única vía. Exactamente. La sociedad estaba convencida con el debate que llevamos más de 10 años con el tema de la eutanasia, como que era la única alternativa que teníamos de cara al final de la vida. Pues existe el cuidado paliativo y no es tan traumático. Usted empezó el programa, me gustó muchísimo, con la mención de esta joven mujer, Britney, que se suicida, con el trauma que significa para ella, para su familia, para los medios, para la gente joven que la ve. El trauma de la eutanasia es un trauma insuperable. Terrible. Por el contrario, el trato humanizado, sensibilizado, de una persona que no desea matarse, que no desea afrontar violentamente el final de sus días contra sí mismo, ni contra lo que significa para su familia, sus hijos, sus nietos, sus hermanos, sus familiares. Tomó la decisión de quitarse la vida. A decir, fue atendido con un cuidado esmerado
por un equipo de personas que están preparadas para tratar los aspectos de sus pendientes psicológicos, de sus pendientes familiares, de acompañarla hasta el último momento. Esa persona que tiene asfixia, que tiene una enfermedad, por ejemplo, no todos son de cáncer, no todos los pacientes terminales son de cáncer, que mueren con también hay dolores. accidentes. Puede haber también pacientes, digamos, con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en estados avanzados, en donde el paciente lo que más teme es morir en asfixia. Ahogarse. Claro. Por favor, ayúdeme, doctor. Sí, ahogarse Ayúdeme, no es en ayúdeme su- a matarme, ayúdeme a que muera por lo menos sin sensación de asfixia. Claro, pero sin vea, temor. les voy a poner este caso que también es distinto, pero que es corriente, doctor Juan Mendoza, y es aquella persona que en vida, estando aliviada, pero sabiendo que ya le llega, algún día le va a llegar la hora final, como Sí. se dice, dijo, si a mí me llega a pasar tal cosa, si yo quedo inconsciente, si mi estado de salud ya es irreversible, no lo voy a recuperar, firmo ya aquí, que por favor me dejen morir, que no me apliquen tratamientos para tratar de mantenerme con vida 1 año, 6 meses, 3 meses en una condición indigna. ¿Piensa que en ese caso es éticamente aceptable? Por supuesto que es ético y hace parte del cuidado paliativo. Ah, Cuidado paliativo no busca mantener a la persona desesperadamente en la muerte. Eso se llama distanasia. Eso se llama una muerte indigna. El cuidado paliativo respeta que la persona muera no me conecten nada, simplemente me llevan. Y si ven que no hay nada que hacer, no me pongan nada, déjenme morir. Porque no Y considera... eso no es homicidio. Eso no es homicidio, eso sí Propiedad. no. Suspender o no iniciar un tratamiento que no sirve no es homicidio. Es reconocer humildemente que no somos capaces de hacerle más. Y que ya. Eso es ético. Exacto. Pero hay un caso que yo sí quiero traer a cuento y es el caso en el que yo he tomado una decisión. Si yo entro en demencia, si yo empiezo a tener un Alzheimer u otra forma de demencia y me doy cuenta, yo he pedido que si eso llega a ocurrir conmigo, Que por favor, antes de que yo me vuelva una cosa que no reconoce a sus Vegetal. parientes, una cosa a la que hay que limpiar y que antes de eso me den muerte. Porque eso sería para mí una vida totalmente indigna. ¿eso no es un cuidado paliativo? No, Cuidar, yo no creo. Eso sería por cuidado paliativo. supuesto que es cuidado paliativo hasta el momento final de su muerte. En el momento en que No, es en el momento en inconsciente. que la persona diga, si yo voy a entrar, me estoy dando cuenta de que voy hacia un Alzheimer, por ejemplo, y que voy a hacer una cosa, como usted llama, Sí. en ese caso, si él dice, por favor no me haga nada, déjenme morir, o asístanme, máteme. O sea, Máteme. eso no es ético. No es ético. Asístame en el cuidado paliativo. Máteme, no sería lícito. No sería lícito desde el punto Esa es la gran frontera. Sí, Ahí está la el frontera problema. interesante está en que podamos reconocer que el cuidado paliativo tampoco es anticipar la muerte ni prolongar la muerte. Es asistir a la persona como lo que es, una persona. Yo disiento respetuosamente del doctor Mendoza cuando él dice que se va a convertir, si le llegara en ese dado caso, en una cosa. El ser humano jamás será una cosa. Como tampoco éramos una cosa cuando éramos unos bebés y nos tenían que limpiar y nos tenían que cuidar y necesitamos el cuidado de nuestra madre y no nos podíamos valer por nosotros mismos. Hay un momento en el que tenemos que aceptar que las fuerzas se debilitan y que el trato humanizado de una medicina realmente digna, respetuosa de los derechos de un paciente en estado terminal, todos seremos pacientes terminales. Es que si no morimos en un accidente automovilístico o aéreo, seremos pacientes terminales. Seremos terminales, Y evidente. si no tenemos gracias a Dios hoy tenemos una ley que nos está amparando la obligación que tienen las EPS de asistirnos en ese momento. Que antes no estaba que no, regulado, ¿no? Y solían negarlo con los propósitos más peregrinos, con tal de no gastar. Claro. Cosa que es absolutamente inhumana. No, pero es que en el caso general de que alguien resuelva que en esa situación quiere morir, yo sostengo, pero en eso diferimos terriblemente, que como yo soy el dueño de mi vida, ante esa situación tengo derecho a decir no vivo más. Lo que le pase después arriba ya eso es otro tema. Como no hay arriba, no hay problema. Aquí vienen ya dos posiciones también completamente Claro, y que son profundamente respetables, ambas, por porque supuesto. una de las cosas que con el doctor Pedro sí las discutimos, pero en general me niego a discutirlas, son aquellas en las que se menciona un Dios y una religión, porque eso forma parte de las convicciones de uno. Por Y supuesto. yo no puedo pretender quitarle a alguien sus convicciones.
u obligarlo a ir contra sus convicciones. Se me haría ahí sí que totalmente inhumano, injusto y antiético. Terrible. Óigame, doctor Mendoza, ¿en qué casos la legislación colombiana, cuáles son esas condiciones, esos requisitos para que una persona pueda solicitar conscientemente, porque considera que es el dueño de su vida, que le apliquen el suicidio, el homicidio, llamámoslo como quiera, Sí, asistido, la eutanasia? de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional, en primer lugar, tiene que estar enfermo de una cosa que no se pueda curar. En segundo lugar, tiene que pedirlo él mismo porque está sufriendo de una manera que no se puede aliviar. Entonces, si no hay esas No hay, dos... no hay opiniones de otros médicos No. adicionalmente que No, reconozcan. y es una de las cosas que probablemente debería poner una ley, que haya más de una opinión. Porque no, uno Porque el consigue un asunto médico es- amigo que... Claro, y eso es lo que sucede, que uno consigue un médico amigo, le explica, y el médico amigo ve el caso, juzga si es necesario, pero errar es humano. El juicio de una sola persona quizás no sea adecuado. Quizás haga falta otro médico que le diga al enfermo lo que está diciendo el doctor Pedro. No, un momento, usted ya consideró bien Otras alternativas. La ley de Usted paliativos. ya consideró bien qué se le puede hacer para que usted disminuya su sufrimiento. Todo eso sería bueno que existiera. ¿Y por qué no existe? Pareciera que además Porque es una orden de la Corte, por favor, políticos- reglamentenlo. Porque nuestros políticos le tienen muchísimo miedo a ponerse en contra de alguien o de entidades o personas que pudieran perjudicarlos después quitándoles votos. O temor a la Iglesia Católica, al poder de Por la Iglesia supuesto, Católica. por una parte la Iglesia Católica, las otras iglesias, porque en general las religiones se oponen, puesto que tienen un Dios que es el dueño de todo lo que suceda en ese ambiente religioso, y entonces los políticos no quieren meterse en esos campos. Y el hecho concreto es que no está reglamentada. Ya regresamos al último segmento de Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Y en el caso de la ley de cuidados paliativos, ¿qué debe hacer una persona que se piense que puede verse sometida o que ya sea víctima de esos dolores insoportables? Pues la verdad, doctor Darío, es que el cuidado paliativo debe calar en la mentalidad de la sociedad colombiana y de toda la sociedad, del mundo en general. Somos una sociedad que está envejeciendo. Cada día tenemos personas más ancianas. Cada día aumentan las enfermedades crónicas, las enfermedades que pueden generar dolor. Si existe en la sociedad una mentalidad favorable y abierta al cuidado paliativo, en donde la sociedad pueda exigir los derechos que tiene para ser atendido en un hospital, en su domicilio, porque el ideal de la muerte digna, acompañada de sus familiares, sin dolor, es en un domicilio, no en una unidad de cuidado intensivo. Pero no. esa petición la tiene que hacer uno, o ahí sí puede ser también la familia. Por supuesto que lo puede hacer uno personalmente o la familia. Y de hecho existe la ley que obliga a las EPS a dar el cuidado, a prestar el servicio de personas que tienen diagnóstico, lo dice claramente la ley, de enfermedades incurables, intratables, crónicas, irreversibles en estado terminal. Y ojalá antes del estado terminal, porque lo que se ha visto en los Estados Unidos, en los estudios que se han hecho de cuidado paliativo en los Estados Unidos, es que las personas sufren menos. Se evalúa el sufrimiento de las personas que tienen cuidado paliativo, sufre menos su familia. Los costos son incluso menores, porque los pacientes tienen menos. Eso es morir ingresos. dignamente también. Exactamente. Por supuesto. Para mí es la forma digna de morir. Esa es verdaderamente asistido. Ahora, en el caso suyo, por las experiencias que ha tenido con colegas en la Academia Nacional de Medicina, en su fundación de Morir Dignamente, doctor Juan Mendoza, ¿ha habido algún paciente que en el camino se arrepienta? Sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. ¿Le da miedo? Ha habido gente que le da miedo o que lo piensa mejor. Puede ser, uno tiende a tomar estas decisiones en un momento De desesperación. por desesperación, puede ser. Otras personas las tomamos más pensadas, con más Con más reflexión. anticipación. Pero quien las toma sin suficiente reflexión o quien encuentra por el camino una circunstancia fuerte que lo haga cambiar, se cambia.
Se cambia y dice, no, ya no quiero que me hagan eso. Claro, porque puede suceder que el médico, que no vaya a decirle, hombre, yo lo voy a asistir de inmediato, o dentro de 8 días, o dentro de un mes, pues piénseselo otra vez, consúltelo, Y siempre se lo debe volvemos a decir. conversar a ver si todavía Y insiste. siempre se lo debe decir. En los países donde está legalizada la eutanasia, el acto eutanásico, es decir, el dar la muerte, no se puede hacer sin un periodo de reflexión y por lo menos 2 entrevistas en las cuales se le haga pregunta al paciente, ¿usted insiste? ¿Por qué insiste? ¿Cuál es su razón? ¿Ya lo pensó? ¿Usted ya recibió esta clase de tratamiento? Y eso queda consignado Y en eso la, queda consignado en la historia clínica. en una historia, y después de que se hace eso, se puede llegar al acto eutanásico. Pero evidentemente la idea es que eso sea una decisión totalmente voluntaria de la persona que va a morir y que la tome de una manera muy reflexiva. ¿Y quiénes acuden más a ella, a ese acto eutanásico, hombres o mujeres? Parece que eso no es claro. Yo creo que puede ser cuestión de manera de ser social, puede ser cuestión de mayor o menor sufrimiento, pero en realidad no tengo un dato que diga si hombres o mujeres. En el caso de los cuidados paliativos para ese enfermo terminal, doctor Pedro Sarmiento, ¿ha habido alguna familia que hubiera pensado después de ver que no fue al 100%, que siguió con su trauma, sus dolores, su desespero, que le hubiera manifestado, doctor Sarmiento hubiera preferido la eutanasia? ¿Ha habido casos también? Me gusta su pregunta porque personalmente no he atendido los casos de cuidado paliativo directamente porque mi trabajo como profesor de bioética no se dedica específicamente a cuidar a este tipo de pacientes, pero la información que tengo, por ejemplo, colombiana, del Instituto Nacional de Cancerología, es que en más de 26 años, donde tiene una unidad de cuidado paliativo, personas que tienen cánceres avanzados en estado dramático, doloroso, nadie ha pedido la eutanasia. Nadie. Porque han sido atendidos suficientemente bien. O sea, nadie ha tenido el dolor, el dolor extremo, incontrolable, han sido atendidos debidamente y es un dato estadístico que no se lo puedo decir yo en mi caso, sino con un dato de un instituto como el Instituto Nacional de Cancerología, en donde no ha habido solicitudes de eutanasia en más de 25 años. Bueno, nuestra intención sí, doctor Mendoza. Que no quedará en el aire la idea de que quien pide la eutanasia es porque ha sido mal atendido. No es así. No, es por una voluntad. Es una voluntad de la persona convicción. y porque sus convicciones se lo permiten. Desde luego. Tampoco podríamos pretender, ¿no?, que en un país de gran mayoría cristiana, entre católicos y cristianos de otras denominaciones, hubiera muchos que pidieran la eutanasia, puesto que si realmente tienen convicciones de esa religión, les está prohibido. Y es muy respetable. Y son muy convicciones. respetable, y además les está prohibido con unos castigos que uno no se atrevería a arriesgarse. A mí que me manden a sufrimiento eterno. No, Pero gracias. Nuestra intención era presentarles precisamente como 2 exponentes, 2 líneas, 2 escuelas, por así decir, 2 maneras que tienen los seres humanos para escoger. Y la eutanasia no es el único camino, está el otro de los cuidados paliativos que funcionan en un altísimo porcentaje de los casos para aquellas personas que teman o que porque sus principios no les permiten aceptar la eutanasia como una solución. Doctor Juan Mendoza, ha sido muy amable. Doctor Muchas Sarmiento, gracias. muchas gracias. Todavía muchísimas Es un gracias. placer haber compartido este rato. Encantado. Yo lo comparto también. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.